Fort Rocker, Alabama. Ok. Y pues en ese entonces era la escuela de helicópteros más grande del mundo. Escuela muy técnica, muy demandante en cuanto a habilidades y de estudio también. En helicópteros empecé con el Bell 206, también volé el MD 530. Una aeronave que es muy demandante, ¿no? Muy difícil de volar. Y aparte de todo ello, ir peleando con otras cosas, comunicación pasajero y eso. Porque sí, es un trabajo muy demandante. La vibración. La vibración es otra. Los ruidos tremendos y todo eso. Es cierto que la vibración es de las cosas que más afectan al piloto de helicópteros, ¿no? Porque todo el tiempo estás en un constante movimiento y la que sufre mucho es la columna. Claro, no. Y de hecho los pilotos, como un servidor que empezamos ya muchos años, los helicópteros de antes obviamente tenían un nivel de vibración mayor. Todos sus componentes, vamos a hablar de un helicóptero UH-1H. Que eran de la guerra de Corea, ¿no? De la guerra de Vietnam, de la guerra de Corea principalmente. Entonces, bueno, vibraban, hacían ruido tremendo. Era una cosa muy... Cuando algunas personas que empezaban a ir de pasajeros o algo así dicen, no, es invasivo este ruido, esta vibración, todo eso. Pues ahora tener que volarlo diario, pues sí, es bastante impactante ahí. En cuando usted empieza su transición a piloto de helicópteros, ¿qué sintió en el momento que dijo, ya lo puedo hoverear, ya lo puedo mantener en un vuelo estacionario? Pero uno dice, ya pude. Y ahora vámonos a volar, que es... Sí, esa es una transición. Primero empezar a dominarlo y luego ya empezar a volarlo. Yo creo que afortunadamente mi instructor me dijo, te voy a mostrar una de las principales virtudes del helicóptero. Entonces me escogió en Jalisco precisamente, pues ahí en la sierra, un área montañosa, un pináculo, un cerro, donde tenía un área para aterrizar así entre los árboles en la parte alta. Entonces me hace la aproximación. Eso fue uno de los primeros impactos que yo recibí, que vamos en descenso, en una aproximación, perdiendo velocidad y llegar y ponerse en la punta del cerro con un paisaje precioso así. Él obviamente me dice, tú sígueme en los controles y vas a ver nada más. Él lo llevaba. Llegamos, ahora aterrizamos sobre la punta de esa elevación. Ve dónde estamos y ve dónde puede aterrizar esta máquina. Y empiezas a ver, wow. Sí. Ahí sí dices, donde solo las aves llegan. Es correcto, es correcto. Y en un avión no se puede hacer eso. Entonces, no. Y algo de lo que mucha gente, bueno, es envidiable, es el volar de reversa. Claro, así es. Porque mucha gente dice, o sea, presume, ¿no? Que los pilotos de avión se ponen en el alto, ¿no? Decía un capitán, también ex Fuerza Aérea, por cierto. No, la fregada. Pero dice, el día que sigas de mamón, ese día háblame cuando puedas volar de reversa. Así es. Así es cierto. Sí, así lo decimos. Cuando vueles de reversa, cuando vueles para atrás, me hablas. ¿Qué aeronaves estuvo volando en la Fuerza Aérea? ¿Estuvo en el UH? En helicópteros empecé con el Bell 206, también volé el MD 530. Una aeronave que es muy demandante, ¿no? Muy difícil de volar. Porque es muy brioso, ¿no? Es muy brioso, muy potente, muy inestable, muy corto. Entonces los pedales muy estables. También estar compensando con un trim eléctrico constantemente para poderlo mantener en hover, todo eso. Entonces sí es bastante demandante el MD. ¿Qué otras aeronaves estuvieron? De ahí fue mi aeronave que más volé, el Bell 212. Me encantó. Pasé el Bell. Cosa distinta, empecé en el Bell 212 y después en el UH-1H. Ah, caray. Sí, porque la Fuerza Aérea los recibió en donación de los Estados Unidos en ese entonces. Y bueno, pues ahí pasamos un poco aparte. Yo ya como piloto formado de helicóptero, ya que tenía varias experiencia en varios tipos de helicópteros en la Fuerza Aérea, me toca ser seleccionado para irme a los primeros cursos a los Estados Unidos, a la Academia de Helicópteros de la Fuerza Aérea. Es de hecho la USA Army Aviation Center en Fort Rocker, Alabama. Okay. Y pues en ese entonces era la escuela de helicópteros más grande del mundo. A nivel internacional llegaban pilotos de Alemania, con todos los que tenían convenios de Estados Unidos, algunos países árabes, bueno, de todas partes, orientales, etcétera. Entonces era un centro de capacitación enorme. Okay. Ahí yo creo que es donde recibí mi capacitación más completa,
Porque a pesar de que yo ya tenía una formación pues bastante extensa, ya tenía más de 1500 horas para ese entonces, y ellos así le decían, o sea, llegan a enseñarnos, entonces obviamente sientes ese, como que no, ¿verdad? Dices, yo ya soy piloto hecho derecho. Bueno, ellos te enseñan otra vez. Y es cierto. Es cierto, totalmente. Es una escuela muy técnica, muy, muy demandante en cuanto a habilidades y de estudio también. ¿Cómo es un día ahí? Es estar en clases, clases con diferentes temas muy técnicos, muy especializados, muy profesionales, con unas evaluaciones, híjole, pero demandantes, que si no las pasabas, te reprueban y te sacan de la escuela. Y para atrás. Y vas para atrás. Entonces te la pasabas estudiando y estudiando y estudiando la teoría. El vuelo también muy demandante con límites estrictos. Si tú haces un aterrizaje en una emergencia, un aterrizaje corriendo con algo, dice, tú debes de aproximarte y tu nariz al final del aterrizaje no se debe de desviar más de 10 grados de la trayectoria, algunas maniobras no más de 5, en vuelo recto y nivelado, 100 pies más menos no se puede. Si no, ya son calificaciones malas o no satisfactorias cuando es más crítico. Entonces, el vuelo súper demandante en cuanto a velocidades, ascensos, descensos, virajes, procedimientos. Ni se diga de las autorrotaciones, todo eso. Entonces, eran hasta el suelo. Y ahí veías casi que cómo rompían a tu lado un helicóptero. Llegaba hacia un mal procedimiento y lo rompían y van por otro. Vimos todo tipo. Yo estuve 8 meses allá. Desde la familiarización hasta tener la capacidad de piloto al mando en el helicóptero y luego iniciar transición a ser instructor de vuelo y después capacitación en vuelo nocturno y luego capacitación con visores nocturnos y luego finalizando como instructor de vuelo con visores nocturnos. Wow. Eso implicaba hacer autorrotaciones de noche. ¿Podría explicarnos qué es la autorrotación para el público en general? Bueno, ¿no? Yo empecé hablando de las autorrotaciones. No, adelante. Obviamente es la maniobra de emergencia en la cual tienes tú que entrar, propiamente hacer la entrada, cuando pierdes tus motores. Si es un helicóptero bimotor de 2 motores, que pierde los 2 o se rompe algunas de las flechas que empujan precisamente a la transmisión, o si es monomotor, pues que te falla ese motor o se rompe alguna de las flechas. ¿Qué pasa? No tienes potencia. Básicamente el helicóptero, si no haces esta maniobra, empieza a caer como lo que muchos creen. Que no, al no tener alas, va a caer como piedra. Obviamente eso no es correcto. El helicóptero planea, pero es precisamente necesario entrar en un procedimiento de autorrotación y establecer un descenso autorrotacional. ¿Qué es esto? Precisamente cuando el helicóptero pierde su empuje, tienes que hacerle el cambio de configuración de su rotor, que son las alas del helicóptero, por eso es ala rotativa. Entonces, de ir en un ángulo de ataque positivo en el cual el helicóptero básicamente va haciendo que el flujo del aire sea de arriba hacia abajo, con un perfil aerodinámico que es el que provoca la sustentación. Es un tema aerodinámico y un poco más complejo de explicar, pero bueno, así se logra la sustentación como un reilete que le das un impulso y empieza a volar, se atornilla, podríamos decir, en el aire, y eso es lo que te trae volando cuando traes motores. Al perderlos, lo que haces es aprovechar el flujo de ese aire. Ahora que vas en caída, tienes que cambiar el perfil de tu rotor, de las palas de tu rotor, a un ángulo negativo, y el aire pega en la parte de abajo de ese perfil aerodinámico, lo hace rotar otra vez, girar, y se vuelve a formar un plato rotatorio que tú tienes como piloto controlar ahora tus revoluciones para que no se incrementen, que no sea demasiado rápido o que no sean muy pocas y que sea lento. Entonces tienes que buscar un punto ideal. Ya que tienes ese punto ideal de tu perfil ahora en descenso, ayudado por el aire que te impacta, ya está planeando. Obviamente la caída es muy rápida. Puede ser desde 1600 a 1200 dependiendo del peso, condiciones de viento. Buscar un campo donde aterrizar. Llegar a una altura en la cual tienes que hacer la siguiente maniobra, que es el flare, detener tu velocidad que llevas hacia adelante para que el helicóptero no vaya a caer en el terreno con mucha velocidad hacia el frente, mucho desplazamiento.
haces el flare, obviamente el helicóptero al hacer esta maniobra y seguir en condición de descenso, pierde velocidad, se va hacia el suelo. En ese momento, antes de tocar el suelo, aplicas otra vez un cambio positivo en tus palas, levantando tu colectivo, y eso te va a dar una sustentación momentánea. Entonces, por eso tienes que ser muy preciso, porque esa sustentación momentánea detiene tu régimen de descenso y busca el toque. Si lo haces muy preciso, llegas a un toque en el que no le causas daño a la aeronave. Totalmente seguro. Si algo te salió mal, lo hiciste muy alto y obviamente empezaste a caer ya con pocas revoluciones, vas a impactar muy fuerte con el suelo. Si lo haces muy tarde, antes de que empiece ese descenso, a detener el descenso, te impactas con el terreno y también pegas muy fuerte. Entonces tiene que ser en un punto ideal para la autorrotación y eso se requiere mucha práctica.